Del fiscal Alberto Nisman, desde 2015, enero de 2015, el mismo día, está Cecilia Debaná para contarnos las novedades del caso después de tanto tiempo transcurrido. Exacto. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. La verdad que sí, uno piensa en este día y piensa en aquel domingo por la noche cuando empezamos a tener las primeras informaciones de que algo pasaba en ese departamento del piso 13 de la Torre Le Parc en Puerto Madero. Desde entonces acá han pasado realmente muchas cosas, ¿no? Pasando por un caso que primero estuvo en la justicia nacional, la justicia ordinaria como se conoce, y que luego tras una batalla de Sandra Arroyo Salgado, la madre de las hijas de Nisman, logró que llegara al fuero federal. Fue ahí donde en septiembre de 2017, tras una pericia integral que hizo Gendarmería, ordenada por el juez Ercolini, que había sido pedida por el fiscal Eduardo Tayano, se dictaminó que Nisman había sido víctima de un homicidio. Esto fue septiembre de 2017 y en junio pasado la Cámara Federal de Apelaciones ratifica el procesamiento de Diego Lagomarsino, a quien todos conocimos como el técnico informático que trabajaba en la UFIAMIA, y de 4 excustodios de Nisman. A Lagomarsino lo ponen como partícipe necesario del crimen, en teoría porque él dice, bueno, Nisman me pidió el arma, esa arma calibre 22, de la cual sale el disparo que termina matándolo a Nisman. O sea, acá hay algo clave entonces, porque la Argentina tiene otra grieta que es entre aquellos que estiman que Nisman se suicidó y aquellos que sostienen que Nisman fue asesinado. La justicia hasta el momento, la Sala Segunda de la Cámara Federal, ratificó que es un homicidio. Exactamente, sí, vamos a ver la placa si querés, Luciana, donde tenemos ahí exactamente lo que dijo la Cámara Federal en junio de este año 2018 que pasó. Dice, nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar prima facie que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede AMIA. Es un párrafo clave ese. Eso, exactamente, porque ahí lo que ratifican es lo que venía diciendo por un lado Ercolini, que había dicho en septiembre de 2017 tras la pericia de Gendarmería, que dijo, a Nisman lo asesinaron. Y acá lo que dice la Cámara es, lo asesinaron por la denuncia que había hecho 4 días antes, ¿no? La del memorándum de entendimiento con Irán. Hay una relación causal que está estableciendo y es una relación con un escenario político, ¿no? Absolutamente. Recordemos ese 14 de enero, era un miércoles cuando Nisman presenta esta denuncia que iba desde la entonces presidenta de la Nación, pasaba por el entonces canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, Luis Delí, el dirigente social, Yusuf Khalil, el dirigente de la comunidad islámica, ¿no? Atravesaba todo un espectro muy amplio de personajes sobre los cuales ya vamos a estar hablando. Pero que sí, evidentemente en ese momento fue una bomba, básicamente lo que surgió en el momento, pues nadie lo esperaba. De hecho, Nisman se lo presenta por conexidad a Ariel Lijo, que ya venía investigando el anterior encubrimiento de la AMIA. Como Lijo no estaba en funciones porque era plena feria, se lo subrogaba María Servini, la jueza María Servini. Y Nisman lo entrega por ventanilla, hacen la presentación de esta denuncia, lo cual causó muchísima sorpresa en Comodoro Pi, porque una denuncia de esta magnitud que avanza contra la entonces presidenta, realmente fue un shock. ¿Cómo debió haber sido entregada si no era por ventanilla? Bueno, lo lógico o lo que se suponía que debía haber pasado era que Nisman esperara al hijo, que el hijo se reintegrara el 1 de febrero y ahí entregársela. Claro. Eso fue uno de los, motivos de debate o de discusión que decían, bueno, ¿por qué interrumpió su descanso? Él estaba de viaje con su hija mayor. Claro. ¿Por qué interrumpe su descanso? ¿Por qué vuelve intempestivamente al país y la presenta? Porque una denuncia de esta magnitud se esperaba que la hubiera recibido la hubiera presentado ante el juez correspondiente, ¿no? Cecilia, la verdad judicial hasta el momento es que hay un homicidio. ¿Quiénes son los acusados o los sospechosos? Exacto. La materialidad del crimen todavía es una de las grandes incógnitas del caso. ¿Quién disparó el arma, el calibre 22, que termina con la vida de Nisman en ese baño, no? Pero hay un acusado, por ejemplo, Diego Lagomarsino. Exactamente. Era supuestamente el técnico, técnico informático de la UFIAMIA. La realidad es que cuando empiezan a tomar testimoniales a los empleados de la UFIAMIA, nadie lo ubicaba a Lagomarsino. Decían, acá nunca vino. Es un edificio en la calle Alsina, frente a la Plaza de Mayo, y decían, acá no lo conocemos, no sabemos quién es. Bueno, Nisman le tenía mucha confianza en la justicia. Lo que hay es cada vez más dudas sobre el rol de Lagomarsino. Están convencidos que él dice que
que Nisman le pidió el arma, pero que no hay ningún tipo de registro de que esto haya sido así. Él dice... El fallo de la Sala Segunda dice algo así como que se descree de su posición de asistir ahí temeroso y ansioso, ¿no? Exactamente, sí, y eso es, vos sabés que es un punto clave el que vos mencionás, porque todos cuentan en que en sus distintas declaraciones Lagomarsino se mostró como una persona sumisa, una persona que obedecía a los pedidos de Nisman. Él mismo lo relata así. La realidad es que cuando le repreguntan, esa hipótesis que él planta se cae sola, digamos. Sí. Se contradice en sus dichos, va y viene y no sostiene lo que apuntaba. No es el único acusado en esta causa hasta el momento. Exactamente. Aquí tenemos los nombres de los 4 custodios. Exactamente. Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Minio y Armando Nis. Son los custodios que tenían asignada la seguridad de Nisman durante ese fin de semana y que ese domingo, cuando se presentan en Puerto Madero en el horario que él les había dicho y no baja al horario que tenía que encontrarlos y que después luego suben al piso, encuentran los diarios del día en el hall y no dan aviso a ningún superior hasta pasadas varias horas, que empiezan un desmanejo de llamados, que terminan yendo a buscar a la mamá de Nisman al barrio de Belgrano, volviendo con ella, yendo nuevamente hacia Belgrano y volviendo a Puerto Madero porque la señora no había llevado las llaves o no las encontraba. Y pasan varias horas hasta que dieron el alerta, digamos. Lo que hubiera correspondido, se supone, es que ante la ausencia del fiscal y ante la ausencia de respuesta del fiscal, comunicaran enseguida a sus superiores lo que estaba pasando y no lo hicieron. Cecilia, ¿bajo qué categoría legal son acusados tanto Lagomarsino como los custodios? Lagomarsino es como partícipe necesario y los custodios es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Las dos figuras en los 4 custodios. En 2 de los custodios, las 2, y en otra incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de Lagomarsino, partícipe necesario es por haber aportado el arma con la que se asesinó a Nisman. Exactamente. Es seria esa acusación. Es una acusación muy seria y por ahora es la que hay. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, la justicia tiene que determinar quién actuó como disparador, digamos, quién disparó el arma que mató a Nisman. Hasta ahora tienen acreditado que Lagomarsino la llevó, puso ese arma en ese lugar. Ahora, respecto de lo que viene después, hay muchas dudas. Y también hay dudas respecto de, bueno, tienen acreditado que él se fue en un momento, que después volvió, él mismo lo relata así, y hay imágenes de su vehículo en la autopista, volviendo a su domicilio en la calle Martínez. Pero también todavía hay muchas dudas respecto de eso, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas entonces que quedan hasta el momento en el caso de la muerte de Nisman, del asesinato de Nisman? Fundamentalmente, ¿quién lo mató? ¿No? Aquí lo vemos. Exactamente. ¿Quién lo mató? La materialidad del crimen. Es hasta ahora un misterio, pero están trabajando muy fuerte para poder llegar ahí. Entre otras medidas, están analizando, hay un entrecruzamiento de 13 teléfonos, ¿no? 300. Son 300 líneas que van desde Cristina Fernández de Kirchner a Nisman, pasando por Diego Lagomarsino, Antonio Estiuso, que era el director de operaciones de la CIDE, polemiquísimo en ese momento. Gran parte del gabinete de CFK. Sí, claro. O apenas unos días antes. Claro. Cristina Fernández de Kirchner descabeza la cúpula de la CIDE, encabezada entonces por Héctor Iscazuriaga y por Francisco Larcher, a mediados de diciembre de 2014. Claro. El 5 de enero le comunican a Estiuso que ya no forma parte del organismo de inteligencia que había ocupado durante más de 40 años. Pero seguía en relaciones... Sí, exacto. Subterráneas, de alguna manera. Absolutamente. Y Nisman y Estiuso habían trabajado palmo a palmo. De hecho, es el propio Néstor Kirchner quien le presenta a Alberto Nisman cuando le dan la UFI AMIA en 2004. Le presenta a Antonio Estiuso y le dice, esta es la persona que va a trabajar con vos. Otra incógnita es... ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Ahora, ¿cuál fue el móvil del crimen? Ahora, la Sala Segunda estableció una relación con la denuncia contra Cristina. De todos modos, resta saber también, esto es contundente lo que dice la Sala, vincula los 2 hechos, la denuncia, la muerte. Bueno, que más allá de esto, más allá de la presentación que Nisman hubiera hecho, ¿qué ameritaba que lo matara? ¿No? ¿Qué más había para que lo mataran? Ha habido otras denuncias muy graves, pero de esta magnitud para que lo terminaran matando. Sí, justificar un asesinato. Un asesinato, tenemos otras incógnitas todavía, entonces, ¿cuáles fueron las últimas comunicaciones entre Nisman y Lagomarsino? Sí, esto es otro de los puntos que se están trabajando muy fuerte, porque por análisis que viene realizando la policía, que está encargada de las pericias, se determinó que fue Diego Lagomarsino quien ese sábado por la mañana contacta a Nisman. Hasta ahora sabíamos, o por lo que él había dicho, que Nisman lo había contactado a él y le dice que tiene miedo por sus 2 hijas
y que le preste un arma. Ahora lo que se probó es que en realidad Lagomarsino contactó a Nisman ese día en primer lugar. Lagomarsino hoy salió en distintas declaraciones a decir que esto no era correcto, que esto no era así. La realidad es que la justicia dice que sí. Sí. Ahora, Cecilia, queda la otra causa, la que se dispara a partir de la denuncia del fiscal Nisman. ¿En qué situación se está en esa causa? Esa causa, vos sabés que está elevada a juicio oral. Es lo que se conoce como el pacto de entendimiento con Irán o el memorando, la causa memorando. Tuvo un camino muy largo, porque esa denuncia inicial de Nisman, Lijo cuando se reintegra, la manda a sorteo, cae en lo de Daniel Rafecas. Cuando a Daniel Rafecas, el fiscal Policita, que era el otro fiscal asignado, le pide el impulso a la investigación, Rafecas dice, no, esto no da para investigarlo, y lo desestima. La causa estuvo más de 1 año y medio parada, archivada, a pesar de apelaciones y demás, estuvo archivada. Recordemos, todo ese año estuvo el kirchnerismo, ¿no? O sea, había una presión muy fuerte en Comodoro Pi. Y finalmente, Casación desarchiva esa denuncia, la manda al juzgado de Claudio Bonadío, donde había una muy similar por traición a la patria. Bien. Entonces se ordena que se acumulen y que se empiecen a investigar juntas. ¿Quiénes son los acusados en esa causa? Son un montón. Empezamos por Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, que fue secretario de Presidencia y titular de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Carlos Zanini, Andrés del Cuervo Larroque, Luis Delía, Yusuf Khalil, Fernando Esteche, Héctor Timerman. Son solo algunos de ellos, que son realmente muchos, y que, bueno, en el caso de Timerman, que falleció recientemente, como todavía no había fecha de inicio para el comienzo del juicio, y él, consciente de que su estado de salud, que venía deteriorándose con los últimos años, pidió una audiencia especial para dar su verdad, lo que dijo, ¿no? Fue esto en julio de este año, fue como una primera audiencia excepcional, solo por este motivo. Y desde su casa, donde declaró en el barrio de Retiro, Timerman dijo que hizo una defensa muy férrea de la expresidenta, dijo que había una voluntad muy grande de ella para que finalmente el atentado se esclareciera, y que el pacto era realmente limpio, claro, y que él jamás hubiera hecho nada por fuera de la ley. Este es un año clave, 2019, en el tema AMIA. ¿Qué va a pasar, Cecilia? Sí, realmente es muy impresionante. Se cumplen 25 años del atentado en julio y vamos a estar teniendo 2 juicios. Uno que llega a su fin en febrero, que es el que tiene que ver con el desvío de la pista siria, que entre sus acusados tiene nada más y nada menos que otro expresidente, a Carlos Menem, y a la que era su cúpula de inteligencia durante su gobierno, encabezada, por ejemplo, por Hugo Anzorregui. Hay jefes de la Federal, como fue Jorge Elfino Palacios, y el primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, los exfiscales Ian Mullen y Juan José Barbaquia. Digamos, es como casi que esa se conoce como el desvío de la pista siria. Claro. Y ahora lo que tenemos es, en el comienzo, a mediados de este año, probablemente empiece el juicio por el memorando con Irán. O sea, en un solo año vamos a estar teniendo 2 juicios por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Los 2 involucran a 2 expresidentes y a gran parte de sus gabinetes. En el caso de Menem, por desviar y proteger a ciudadanos de origen sirio; en el caso de Cristina, de origen iraní. Sí, un año histórico, 2 hechos históricos, y en un año de campaña electoral, ¿cómo impacta eso en el caso de Cristina Fernández? Exactamente, la va a tener todo el año sentada en el banquillo de los acusados. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, muy detallado tu informe. Gracias. A las 8 de la noche, PM encara el tema detalladamente de, el 4º aniversario de la muerte del fiscal Nisman, con un programa especial. Este es un adelanto. Se puede ir una persona, y sí, se puede ir caminando, si no, no lo cuidaba nadie a Nisman, era el hombre que debía ser el más cuidado de la Argentina por los servicios de seguridad que dependían del Poder Ejecutivo, que él había acusado y quedó sin un solo custodio. Entonces, usted me pregunta, ¿se podían ir? Tranquilamente. Se ha dicho en todo este tiempo que usted tiene algún grado de vinculación con el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad. Sí, eso es interesante. Está procesado el diputado Moró porque dice que yo soy espía del Mossad, que es el Servicio Secreto del Estado de Israel. Y yo le expliqué, no solo al diputado Moró públicamente, sino que lo expliqué en la Cámara, que hoy falló el procesamiento de él, que la extranjerización del judío es uno de los
formatos más antiguos del antisemitismo. Y justo diciendo que espío para Israel. Hay 197 países y él, como yo profeso la religión judía, infiere que espío para el Estado de Israel. Pero es entendible que a mí me acusen de ser agente del Mossad. Yo, entendiendo ya la sociología psicopática de lo peor del kirchnerismo, tiene lógica que ellos me acusen a mí de ser agente del Mossad. Porque ellos hicieron una cancillería paralela con Irán. Trabajaron al servicio del país que está acusado por nuestra justicia de haber puesto una bomba y matado 85 personas. Eran días oscuros y yo no sabía si habría de regresar a mi casa. ¿Por qué? Las amenazas eran muchas, la inseguridad era grande. Entonces me pareció que ese texto no solo debía ser leído por mí, sino que yo quería dejarlo en manos del diario de La Nación. Para que se difundiera, volviera yo o no. ¿Cambió algo dentro del Poder Judicial después de la muerte de Nisman? ¿Para bien? Yo creo que sí. Yo creo, como le decía antes, que hayan matado a un integrante tan destacado, aparte de la justicia, tuvo un efecto en el que creo que la gran mayoría dijimos, bueno, vamos para adelante con las investigaciones, vamos para adelante con lo que sea. No todos lo hicieron, desde ya. Faltaba un año para que terminara el gobierno, no era un momento fácil. O sea, nos han escrachado, nos han dicho de todo, fiscales de la dictadura, fiscales golpistas. Pero la verdad que yo me siento conforme conmigo mismo por haberlo hecho. Y dormir tranquilo por haberlo hecho me parece que es un valor muy importante. Al día de hoy, más allá de las creencias de la opinión pública, para la justicia, para el doctor Ercolini, Julián Ercolini, que lleva adelante la instrucción, ¿qué dice la causa de la muerte de Nisman? Casi palabras textuales, dice que la causa del doctor Nisman fue un homicidio relacionado y para ocultar la denuncia que el doctor Nisman había hecho contra los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación, empezando por el entonces presidente Cristina de Kirchner, por el delito de encubrimiento en relación a la firma del memorándum de entendimiento con Irán. El gobierno sobrecumplió una meta, la del déficit. Esteban